¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas, de las 10 jugadas acertamos 5, erramos 4 y un partido fue suspendido, por lo cual tuvimos un 56% de efectividad. Mejoramos en el promedio, espero te haya ayudado, y si quieres seguir en el canal, no te olvides de suscribirte, dándole al botón de suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta, y si ya estás suscrito, dale un me gusta. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 18 de octubre. Vamos a comenzar con la Copa Alemana, que es la Pokal, ¿no? El encuentro entre Lübeck versus el Mainz. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Lübeck de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Mainz de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, un empate, 2 empates, 2 derrotas, es decir que el Mainz no viene nada bien. Pero vemos que como mínimo también hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Lübeck, una victoria para el Mainz, segunda victoria para el Mainz, tercera victoria para el Mainz y cuarta victoria para el Mainz, es decir que el Mainz es el favorito. Veamos cómo le va al Lübeck de local, y el Lübeck de local tiene 4 victorias, un empate, así que juega muy bien de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Mainz como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien el Mainz del visitante, 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana el Lübeck y un 48% a que gana el Mainz. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, 1.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Stuttgarter Kickers versus el Eintracht Frankfurt. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Stuttgarter de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, y vemos que como mínimo hace un gol. Y el Eintracht Frankfurt de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Eintracht Frankfurt es un equipo irregular. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Eintracht Frankfurt, segunda victoria para el Eintracht Frankfurt, un empate, una victoria para el Stuttgart Kicker y tercera victoria para el Eintracht Frankfurt, es decir que el Eintracht Frankfurt es el favorito. Veamos con el Stuttgarter de local, y el Stuttgarter de local tiene 3 victorias, 4 victorias, un empate, es decir que juega bien el local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Eintracht Frankfurt como visitante tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que juega bien como visitante, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gane el Stuttgarter y un 56% a que gana el Eintracht Frankfurt. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Eintracht Frankfurt. Hacemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Darmstadt versus el Borussia Mönchengladbach. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Darmstadt de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien de local, o viene bien el Darmstadt, no conoce la derrota aún y vemos que como mínimo hace un gol. Y el Borussia Mönchengladbach de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que viene bien el Borussia Mönchengladbach y vemos que como mínimo, disculpen, no tienen un promedio. Vemos enfrentamientos entre ellos, hay un empate, segundo empate, una victoria para el Borussia Mönchengladbach, segunda victoria para el Borussia Mönchengladbach y una victoria del Darmstadt. Es decir que el Borussia Mönchengladbach es favorito. Como el Darmstadt de local, y el Darmstadt de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace gol. Mientras que el Borussia Mönchengladbach como visitante tiene 4 empates, solo una derrota, es decir que no juega nada bien el Borussia Mönchengladbach como visitante, aún no conoce la victoria. El pronóstico, disculpen,
Las casas de apuestas le dan un 28% a que gane el Darmstadt y un 36% a que gane el Borussia Mönchengladbach. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empata o gana o gana la visita. Una posibilidad doble x2. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Jupiter Pro League de Bélgica. El encuentro entre el Genk versus el Westerlo o el Westerlo. Hacia bajas, el Genk tiene 4 bajas y el Westerlo tiene solo una baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Genk de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Westerlo de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, es decir que también viene bien. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Buen promedio de goles y enfrentamientos entre ellos. Una victoria para el Westerlo, una victoria para el Genk, segunda victoria para el Genk. Perdón, una victoria para el Westerlo, una victoria para el Genk, segunda victoria para el Genk, un empate y tercera victoria para el Genk. Es decir que el Genk es el favorito. Veamos cómo le va al Genk del local. Y el Genk del local tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Genk viene bien. Aún no conoce la derrota jugando como local. Veamos cómo le va al Westerlo como visitante. El Westerlo como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que juega bien el Westerlo como visitante. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Veamos cómo en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Genk está puntero en la posición 1 con 31 puntos. Y el Westerlo en la posición 8 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana el Genk y un 19% a que gana el Westerlo. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Genk. Pasemos al siguiente encuentro, a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro de la Sevilla versus Valencia. Tenemos bajas, el Sevilla tiene 2 bajas y el Valencia 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 empates, 2 derrotas, es decir que el Sevilla no viene nada bien. Y el Valencia de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota, se podría decir que viene mejor el Valencia. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para el Sevilla, segunda victoria para el Sevilla, tercera victoria para el Sevilla y cuarta victoria para el Sevilla. Es decir que el Sevilla es el favorito. Veamos cómo le va el Sevilla. Sevilla tiene un empate, 4 derrotas, es decir que no juega nada bien Sevilla como local. Mientras que el visitante Valencia como visitante tiene una victoria, un empate, 3 derrotas, es decir que el Valencia tampoco juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Valencia está en la posición 8 con 14 puntos y el Sevilla en la posición 14 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gane el Sevilla y un 30% a que gane el Valencia. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Sevilla. Nos vamos al siguiente encuentro y el encuentro del Atlético de Madrid versus el Rayo Vallecano. Veamos las bajas. El Atlético de Madrid tiene 4 bajas y el Rayo Vallecano solo 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Atlético de Madrid viene bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el Rayo Vallecano de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que el Rayo Vallecano no viene nada bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Atlético de Madrid, segunda victoria para el Atlético de Madrid, tercera victoria, cuarta victoria y quinta victoria, así que el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos cómo ve al Atlético de Madrid de local y el Atlético de Madrid de local tiene un empate, 3 victorias, solo una derrota, es decir que el Atlético de Madrid juega bien de local, 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio.
Y el Rayo Vallecano como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria. Es decir que el Rayo Vallecano no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atlético Madrid está en la posición 3 con 19 puntos. Y el Rayo Vallecano en la posición 10 con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana el Atlético de Madrid y un 18% a que gana el Rayo Vallecano. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga top o más atractiva del momento, que es la Premier League. El encuentro entre el Crystal Palace versus el Wolverhampton o el Wolves. Nos vamos hacia bajas. El Crystal Palace tiene 4 bajas y el Wolverhampton también tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Crystal Palace de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una derrota, una victoria, es decir que Crystal Palace es un equipo irregular. Mientras que el Wolves de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Wolves no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos el Crystal Palace, segunda victoria para el Crystal Palace, tercera victoria para el Crystal Palace, una victoria para el Wolves y segunda victoria para el Wolves, es decir que el Crystal Palace es el favorito. Veamos cómo le va a Crystal Palace de local, y Crystal Palace de local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Crystal Palace es un equipo irregular jugando como local. Veamos cómo le va el Wolves. El Wolverhampton como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que no juega nada bien el Wolves como visitante. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Crystal Palace está en la posición 13 con 10 puntos y el Wolves está en la posición 17 con 9 puntos, muy cerca a la zona de descenso. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gane el Crystal Palace y un 25% a que gane el Wolves. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Crystal Palace. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Profesional de Argentina. El encuentro entre Lanús versus Racing. Veamos bajas. El Lanús tiene 3 bajas y Racing solo 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Lanús de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Lanús no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Racing de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Racing viene bien. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para Racing, una victoria para Lanús, segunda victoria para Racing, tercera victoria para Racing y cuarta victoria para Racing, es decir que Racing es el favorito. Veamos cómo le va a Lanús de local, y Lanús de local tiene 4 derrotas, solo una victoria, así que Lanús no juega nada bien como local. Mientras que Racing como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que Racing juega bien como visitante. Vemos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Racing está segundo con 47 puntos, muy cerca a Boca por un punto de diferencia, y Lanús en la posición 27, penúltimo, con 20 puntos. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana Lanús y un 47% a que gana Racing. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana Racing Club. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Central Córdoba versus Tigre. Veamos si bajas. Central Córdoba tiene 3 bajas y Tigre ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Central Córdoba de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Central Córdoba es un equipo irregular. Y Tigre de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Tigre viene muy bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos hay un empate y una victoria para Central Córdoba.
Es decir que Central Córdoba es favorito. Con Central Córdoba de local, y Central Córdoba de local tiene un empate. Disculpen. Central Córdoba como local tiene una derrota, un empate, dos empates, dos victorias. Es decir que Central Córdoba viene bien. Y Tigre como visitante tiene dos victorias, tres victorias, dos empates. Es decir que Tigre juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Estamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Tigre está en la posición 7 con 40 puntos y Central Córdoba está en la posición 18 con 31 puntos. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gana Central Córdoba y un 39% a que gana Tigre. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos no anotan. Ambos equipos no anotan. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole al botón de suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiendo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.